Pues buenos días, sean bienvenidos al recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esta semana la Sociedad Americana de Química está celebrando lo que es la Semana Nacional de la Química. Esto se está celebrando en Puerto Rico y Estados Unidos. Y como parte de las actividades de la Semana Nacional de la Química, ACS Puerto Rico ha preparado un Chemistry Career Road Tour. Se han llevado a cabo actividades en 8 regiones de Puerto Rico y este recinto fue seleccionado para hablar de química y en particular de lo que es la química forense. Y hoy pues nos acompañan, ¿verdad?, 2 recursos maravillosos que tienen alta experiencia en este campo y más adelante, ¿verdad?, vamos a estar realizando un panel. Antes de comenzar la actividad, ¿verdad?, yo quiero poner un video donde la presidenta de ACS Puerto Rico, ¿verdad?, envía un saludo especial. La excuso porque ella es profesora en la UPR Río Piedras y se le hizo realmente complicado poder llegar por la agenda de cursos que tenía hoy. Pero envía, ¿verdad?, un caluroso saludo y yo pues como representante de la Junta de Directores de ACS Puerto Rico pues le doy la cordial bienvenida y como consejera del capítulo estudiantil de ACS Interponce, que es capítulo, ¿verdad?, anfitrión de esta actividad, al igual que mis compañeras de química, la doctora Celia Osorio y Merlis Álvarez, que próximamente darán un saludo. Así que veamos el saludo de Ramonita y damos entonces inicio formalmente a la actividad. Déjame anunciar esto porque se me va a olvidar. A nivel de Puerto Rico, hoy es el Checkout Puerto Rico. No se asusten, a eso de las 10 de la mañana, 10:15, no estoy segura a qué hora, van a sonar unas alarmas. Es un simulacro, no está pasando nada. No vamos a desalojar el teatro para no romper la dinámica de la actividad, pero sí vamos a hacer un ejercicio educativo y es que cuando, en caso, ¿verdad?, de que fuera una emergencia real, los pasos a seguir son agáchese, cúbrase y sujétate. Así que cuando suene la alarma, lo que yo le voy a pedir a todos es que se agachen y se cubran. ¿Está bien? No vamos a tener que desalojar el teatro, pero hacemos el ejercicio de agachamos y nos cubrimos. ¿Está bien? Así que nadie se asuste, es un simulacro. Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestro 4º día del Chemistry Career Road Tour. ¿Qué podemos hacer con un título en química? Hoy desde la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Bienvenidos sean todos. Hoy van a estar aquí hablando de química forense. Antes de comenzar, les doy la bienvenida a todos ustedes. Espero que lo disfruten muchísimo, pero quiero reconocer y darle un agradecimiento muy grande a la doctora Edmi Ferrer, también a Tamara, que imagino que está por ahí ayudando en todo, a todo el staff de la Inter, que de una manera u otra han tenido que involucrarse, ¿verdad? Porque estas son actividades bien complejas que requieren mucho esfuerzo y requieren de un trabajo en equipo. Pero hay unos héroes, ¿verdad?, que no se me pueden pasar por alto, que son quienes corren estas actividades, quienes se mueven, quienes adornan, quienes ponen alma, vida y corazón, y son los jóvenes, esos jóvenes de laboratorio de investigación de la doctora Ferrer, los del capítulo de ACS, que siempre se votan y se esmeran. Yo les estoy pero tan agradecida por todo este esfuerzo que ustedes han hecho, por ponerle, como dije, alma, vida y corazón, porque esto salga bien. Así que les agradezco muchísimo. Sé que hoy van a tener unas panelistas fabulosas donde van a estar hablando de química forense y les doy las gracias a la señora Rebeca Soler y a la señora Flor Matos, expertas, ambas químicos y expertas
en en química forense, en toxicología y en otras áreas que nos van a hablar, nos van a cautivar para que ustedes vean otras ramas de la química. A veces pensamos que la química no es divertida, que la química es aburrida, que la química pues es solamente el profesor que nos da la clase. Y vean, es una profesora muy divertida, pregúntenle a sus estudiantes. Pero a veces eso no es lo que ustedes quieren, pero hay un amplio espectro de todas las carreras que ustedes pueden estudiar con un grado en química. Y una de ellas es la química forense. Yo lamento no poder estar ahí, me encantaría, pero en el día de hoy hay 3 actividades de este Chemical Career Road Tour. Va a haber una en la Universidad Ana G. Méndez sobre química de alimentos, una parte 2, y tendremos otra en la Universidad de Puerto Rico, donde me encuentro yo, donde vamos a estar hablando de salud y seguridad. Estas van a ser en la tarde. Espero que disfruten, aprovechen al máximo esta gran experiencia. Gracias por venir, ¿verdad? Los que están presentes, los que vean esta grabación eventualmente, y gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta actividad. Y estudiantes, capítulo de ICIE, jóvenes, los que están en investigación, los que están, me imagino que incluso en el curso de química forense, muchas gracias. Esto es por ustedes y gracias a ustedes. Así que nos vemos, que disfruten. Bien, pues yo no había escuchado el saludo, ella me lo envió casi ahora, ¿verdad? Esta mañana, pero ella es Ramonita, la presidenta de ICIES Puerto Rico. Antes de dar inicio al panel de hoy, quiero reconocer la presencia, ¿verdad?, de mis compañeras. Le voy a pedir que vengan al frente un momento, la doctora Merlis Álvarez y la doctora Celia Osorio. Nosotros en este recinto tenemos un bachillerato en química aplicada, y aunque el enfoque de hoy, ¿verdad?, de ICIES Puerto Rico es en química forense, luego de el panel, vamos a dar un tour, ¿verdad? Y van a ver experimentos y experiencias, porque nuestro bachillerato lo dice, ¿verdad? Es aplicada, así que tenemos el área de bioquímica, cuya consejera, ¿verdad?, es la doctora Merlis Álvarez. Tenemos el área de nanomateriales, la consejera es la doctora Celia Osorio, química forense, y pues juntas somos un gran equipo y queremos que vean, ¿verdad?, la tecnología de vanguardia que tenemos en este recinto y que puedan disfrutar un poco de la mano de nuestros estudiantes. Así que le voy a pedir a ellas que den un saludito, ¿verdad?, antes de comenzar. Buenos días, yo soy Celia Osorio, coordino su concentración de nanotecnología y se ven preciosos. Ojalá estuvieran aquí, o sea, ahora que se gradúen, los veamos aquí en todas las siguientes actividades que vamos a nosotros a tener. Así que disfruten, vean, pregunten, les vamos a mostrar todo lo que tenemos para ofrecerles. Muchas oportunidades de seguir una carrera en química, para que cuando sean grandes puedan llegar a donde ustedes quieran. Los vamos a capacitar, les vamos a dar experiencia, además de la académica de excelencia, les vamos a dar experiencias extracurriculares, experiencias de investigación, que ustedes aprendan destrezas en comunicación, destrezas que se llaman las soft skills, que son también valoradas en estos tiempos, para que sean unos profesionales íntegros. Así que tenemos mucho que ofrecerles. Así que los invito a que nos consideren. Lo que van a ver, van a ver todo lo que tenemos para ofrecerles. Así que bienvenidos. Buenos días. Me alegro que estén visitándonos hoy aquí en el recinto de Ponce. Yo soy Merlis Álvarez y coordino la subconcentración en bioquímica. Me uno a las palabras que dijo mi compañera, la doctora Celia Osorio.
Aquí yo sé que va a obtener información bien valiosa durante el día de hoy con las panelistas y también con el recorrido que va a hacer en nuestros laboratorios. Y esta información va a ser importante para tomar una decisión más adelante, ¿verdad?, para su futuro profesional. Y efectivamente, aquí en Interponce le vamos a dar oportunidades para que usted sea exitoso en una carrera en química. Y es cierto, la química no es aburrida, es súper divertida, créanme. Usted puede solucionar muchos problemas con el conocimiento adquirido en el área de química, ¿okay? Y puede tener un impacto positivo en nuestra sociedad, ya sea buscando, ¿verdad?, tratamientos para enfermedades como son el Alzheimer, el cáncer, o en el área de química forense o en el área de nanotecnología. Así que bienvenidos y espero que disfruten la actividad y le saquen mucho provecho. Muchas gracias a mis compañeras. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar la orientación del día de hoy. Así que podemos subir la pantalla. Le voy a presentar, ¿verdad?, al panel de hoy y vamos a subir a tarima. Así que se encuentran con nosotros, ¿verdad?, la señora Rebeca Soler. Rebeca, con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Quién me puede escoltar a mis panelistas esta mañana? Los chicos, vamos, por si acaso. Puede. Rebeca y Flor Matos, ¿verdad?, toxicóloga, van a estar con nosotros esta mañana. Les voy a dar unas instrucciones. ¿Qué? Sí, está bien. Vamos a comenzar, yo voy a subir con ellas. Vamos a comenzar, ellas se van a presentar, va a haber una información importante, luego va a haber una dinámica de preguntas. Los muchachos, para los que no se atrevan, ¿verdad?, hay micrófonos a los lados y si usted quiere hacer preguntas, en el periodo de preguntas puede ir, ¿verdad?, a los micrófonos y hacer las preguntas que usted quiera, ¿verdad?, a nuestras panelistas. Si no se atreve, pues le van a entregar una tarjetita y tenemos lápices para que entonces escriba la pregunta si no se atreve a hacerla. Así que espero que disfruten mucho de la actividad y que le saquen provecho. No se quede con dudas. Esta es la manera de poder ayudarse a definir su futuro profesional. Así que voy a subir, ¿qué hago? Lo saco y ya. Bien, voy a pasarle, ¿verdad?, la palabra a Rebeca Soler, ¿verdad? Ella va a estar compartiendo y luego ella le pasa a Flor Matos y luego de eso pues vamos a empezar otra dinámica. Buenos días. ¿Cómo están? Ay, como que no han desayunado, Flor. ¿Qué tú crees? Vamos a preguntar de nuevo. Vamos las dos a la vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ayudarte. Damos a esa fuerza que tenemos de la química y entre el ánimo que debemos tener hacia los estudios. La química de la vida, Chemistry for Life, es parte del ACS y ustedes son esa esencia de ese movimiento. Yo soy Rebeca Soler Rodríguez,
Llevo más de 42 años en la profesión de químico. He estado en el área mayormente de regulación y cumplimiento y me he desenvuelto en lo que es prueba de dopaje, tanto en los eventos deportivos como también en pruebas de empleados públicos y también en otras esferas que luego estaré hablando cuando surjan las preguntas. Con mucho orgullo he estado representando tanto a la profesión del Colegio de Químicos a través de otras esferas, entre ellos presidenta, secretaria y otros comités como Educación Continuada y la comunidad. Actualmente soy miembro de la Junta Examinadora de Químicos, la que está en el aspecto mayormente de cumplimiento y lo que emite las licencias de profesionales de los químicos aquí en nuestra isla. Y ha sido un placer aceptar esta invitación que me ha hecho ACS. También soy miembro del ACS hace años. Empecé en un capítulo estudiantil y ahora en esta etapa de adulto he continuado esa esencia. Flor. Sí, buenos días a todos. Yo trabajé en ciencias forenses muchísimos años. Desde que salí de la universidad, más adelante les cuento cómo fue eso, que de momento descubrí que había una cosa que se llamaba toxicología forense y que había una plaza en lo que entonces era el Instituto de Medicina Legal. Salí y estuve allí 38 años. No me arrepiento para nada de haber trabajado en ese campo, un campo interesantísimo donde cada día encuentras cosas diferentes y de una vez uno pues ayuda al sistema legal de Puerto Rico a procesar a los que hay que procesar y tener una voz en los tribunales para hablar de lo que es la química, de lo que es la ciencia y de nuestro trabajo, que lo que hace es ayudar a que la justicia se imparta de manera correcta. Así es que ya veremos qué más vamos a hablar aquí, pero tenemos historias interesantes. Gracias. Algo importante, ¿verdad?, que ambas mencionaron y Flor dijo ahora, que tengan claro, ¿verdad?, lo que es el campo de la ciencia forense o la química forense, ¿verdad?, y es aplicar la ciencia al servicio de la justicia. Es que usted se pueda preparar correctamente para hacer el análisis de esa evidencia y poder traer luz, ¿verdad?, cuando ocurre algún acto criminal. Así que ya nos estarán contando esas historias interesantes y casos en peculiar, ¿verdad?, que nos quieran resaltar. Pero primero, yo quiero preguntarles a ellas por qué eligieron esta carrera, qué las llevó a escoger una carrera en química, qué criterios usaron para decir yo quiero estudiar química y que les llamara la atención el campo forense. En mi caso ha sido el destino. ¿Por qué lo digo así? Desde que nací, ¿verdad?, tengo una familia maravillosa. Mis hermanos se dedicaron a lo que es ciencia. Mis padres estaban dedicados a lo que es la educación, lo que era la era de los maestros, era el área profesional en donde se estaban distinguiendo mayormente nuestra población adulta. Mi papá se distinguió a lo que era tecnólogo médico. Pues yo quería ser veterinaria. En nuestra isla, en esa década de los 80, no había posibilidades, pero había que tener una base. Y como mis hermanos mayores me hablaban tanto de la química, tanto para descubrir lo que divertida iba a ser, comparado a lo que me decía mi papá, que al leer una laminilla hay que hacer unos procedimientos, pues opté por la química. Y no me arrepiento, como dice la compañera. He podido aportar áreas de desempeño, tanto para mejoramiento para nuestra isla y lo que es el desarrollo de tecnología nueva y validación de métodos para aclarar casos que podemos salvar una vida, aunque no lo creamos. La química es esencial, es parte de toda la que gira alrededor de nosotros y por eso elegí química. Nos parecemos un poco las historias nuestras. Pues mira, yo soy química por mi mamá principalmente, aunque mi papá era médico,
pero mi mamá estudió farmacia. En el año, se graduó para allá, para el 1938. ¿Por qué farmacia? Quizás y no química nada más. En aquel tiempo los químicos eran hombres. No había tal cosa como mujeres. Ella le encantaba la química, estudió farmacia. Trabajó un año en farmacia, pero no le agradó para nada. Ella fue la primera persona que me habló de la química analítica. La química analítica es preciosa. Y pues ella se convirtió luego no trabajó de farmacéutica, porque trabajó en una farmacia, pero se encontró vendiendo un montón de cosas que no era lo que ella estudió, ¿verdad? Porque las farmacias, aparte de los medicamentos, etcétera, pues se venden muchísimas otras cosas. Eso no le gustó, entonces estudió tecnología médica. Y a eso se dedicó. Eventualmente ella tuvo un pequeño laboratorio en el consultorio de mi papá, que eso le ayudaba a él a avanzar con los pacientes. Y cada vez que yo iba allá, por la razón que sea, no me pregunten por qué, si era porque estaba enferma o porque había algo que hacer, pero ella me sentaba allí en el laboratorio y me hablaba y me explicaba. Y mira esto, y ahí yo aprendí que cuando tú tienes un tubo de ensayo, si lo vas a calentar, lo tienes que agitar. Y allí yo aprendí que había que enjuagar las cosas 5 veces con agua destilada. O sea, muchos conocimientos, y veía unos cambios había una prueba, creo que era de azúcar, que cuando era positivo se ponía de un color azul pavo, precioso. Así es que yo me enamoré de la química analítica. Y hacia ahí fui, desde 9º grado, ya yo sabía que yo quería hacer química. Y así fue que llegué a la química. He estado, ¿verdad? Durante mi vida estuve en el Instituto de Ciencias Forenses, lo que es hoy el Instituto de Ciencias Forenses. Comenzamos en lo que se llamaba en aquel momento, para hacerles un poco de historia, antes cada agencia tenía su laboratorio forense, ¿verdad? ¿Saben lo que es forense? ¿Saben de qué viene eso? Ok, forense no es, a veces se creen que son muertos. No. La ciencia forense es aquello que se va a discutir en un foro legal. Como nuestros resultados tienen que ser planteados en un foro legal, pues por eso es que se llama forense. Bueno, empecé lo que era Instituto de Medicina Legal. ¿Cómo llegué allí? De una manera bien interesante. Estaba yo en mi último año, casi terminando mi bachillerato, pensando que pues empezaría a buscar en la farmacéutica, porque eso era lo que había, aparentemente, eso era lo que había. Pasé por el departamento de química, veo una carta que decía Instituto de Medicina Legal y estaban buscando químico. Había una posición de químico. Y yo recuerdo que siempre que viajaba en guagua pública, pasábamos por centro médico, veía ese rótulo, Instituto de Medicina Legal, siempre me preguntaba qué será eso. Pues se me dio la oportunidad, decía que necesitaba un químico para el laboratorio de toxicología forense. Pues nada, me llamó la atención, allí fui y me cogieron, me aceptaron. Había otra candidata que después no aceptó, pero llegué allí y jamás me fui, hasta que me tocó retirarme. Es un campo muy bonito, un campo en el que tú estás ayudando a la sociedad, ayudando no tan solo a encontrar el que es positivo para X o Y, sino el que aparentemente era, pero no es. Que es un campo que realmente
Me retiré por mucho tiempo, estuve 38 años allí trabajando. 38 años, empecé como la última que llegó, aprendiendo mucho que aprender. Vi un montón de cambios en cómo se hacen los análisis. Muchísimos cambios. Y pues me retiré ya como supervisora del laboratorio. Si es que, ¿qué más tenía que decir? Estamos. Pero sí, realmente hice química. No fue que fui a hacer otras cosas. Obviamente, ahora hay mucha instrumentación que usamos los químicos, que no es lo mismo que allá, que uno trabajaba, pero uno sentía como que estaba jugando. Pero bien satisfecha de lo que hice. Gracias, Flor, por esas palabras. Los van guiando, ¿verdad?, en el proceso. Así que ya saben, la química es aplicada. Usted puede usar la química para diferentes campos y uno de ellos es el campo forense. Quiero reconocer que llegó el director del departamento, el doctor Carlos Vélez, ahorita nos da un saludo. Vamos a continuar. Rebeca, cuéntanos, ya que Flor nos habló un poquito de su trabajo y lo que estaba ejerciendo, ¿en qué te especializaste? ¿Dónde ejerciste? Bueno, hablando como profesional, ¿verdad? Porque si hablamos nuestra etapa de estudiantes, uno va a esas oportunidades que le da la vida. Como mencioné hace un momento, mi papá era tecnólogo médico. Sí estaba en los laboratorios y uno hacía unos trabajaditos por una peseta. Mi papá decía, tienen que lavar laminillas, tienen que recoger cosas así o llevar algún resultado de un sobre a algún piso de un hospital, porque mi papá estaba en aquel momento en el hospital profesional, que era de Santurce, también el hospital Guberns. Y ahí, ¿verdad?, gira en parte esa responsabilidad y disciplina. Pero la profesional se desarrolla prácticamente en muchas entrevistas que fui cuando me gradué en el 1983 en una universidad de Santurce. No sabía a dónde dirigirme, si en la farmacéutica, que era el boom que había, o a irme hacia un estudio graduado, porque, ¿verdad?, mi meta era ser veterinaria a esa edad. Y yo digo, vamos a ver qué oportunidad doy. Pues obviamente me reúno con unas amistades, viene una mamá de esa amistad y me dice, ¿y por qué tú no tratas, ya que eres químico, con el laboratorio de la policía? Y digo, están buscando ir policía al laboratorio, porque no tuve la oportunidad que tuvo la compañera Flor, que ver un rótulo y una convocatoria. Y entonces digo, ¿policía y un laboratorio? ¿En serio? Entonces me empieza a hacer ese relato, pero también me menciona que la agencia del Departamento de Servicio contra la Adicción, que ya no está actualmente con ese nombre, está con el nombre de la Administración de Salud Mental y contra la Adicción. Me dicen, mira, ahí necesitan un químico urgente, pero obviamente tengo que pasar por la entrevista. Pues yo obviamente llené para las 2. Cuando me llaman para la entrevista de ANCA, que fue la primera, perdón, DESCA, que eran las iniciales del Departamento de Servicio contra la Adicción, pues enseguida me dijeron, usted es la elegida, tiene que firmar hoy, llenar y buscar los papeles. Pues no iba a ir a la otra entrevista. Obviamente mi edad era típica de la de ustedes, casi. O sea, y yo decía, bueno, tengo empleo, qué bueno, ya no voy a estar en el laboratorio de mi papá. Entonces yo decía, pues vamos a aceptarlo, y de verdad fue un gran reto, porque de dopaje no sabía nada, porque lo que nos enseñan en las universidades en aquella época eran las químicas puras, no íbamos a una aplicación, lo que nos enseñaban es esa química física ruda, lo que era química orgánica desde una síntesis con papel, en que teníamos que pensar cómo preparar ese laboratorio y buscar la logística y prevenir accidentes. Eso sí yo lo podía hacer. Y yo decía, pues eso es lo que voy a hacer en el laboratorio. Pero no eran ni máquinas, teníamos que hacer unos procedimientos de la época, porque han evolucionado, como mencionaba Flor Mato, gracias a Dios que evolucionaron, porque de verdad hacer extracciones, y son bien complicadas de fluidos biológicos, principalmente en este caso la muestra era orina, de personas que eran usuarios o adictos de sustancias controladas, que podrían ser alguna sustancia que podría resultar que fuera LSD, pero yo no detesto la droga. Ahí también tuve que aprender
qué era el metabolito, qué yo voy a buscar, el analito. Entonces todo eso eran una experiencia tras otra. No me arrepentí, no estudié veterinaria, seguí en esa evolución. Luego entonces cambiamos de agencia porque, ¿verdad?, DESCA cambia para ANSCA por lo que estaban haciendo en la época de unir agencias, es parte del Departamento de Salud. Ahí entonces surge una nueva oportunidad en mi desarrollo profesional, que es en la área de sustancias controladas. Esa área de sustancia controlada es de alto riesgo, pero me representaba cambiar las muestras de orina a muestras orgánicas reales. Y yo digo, wow, estoy cerca de la farmacéutica, recordándome lo que me decían mis profesores de la universidad. 10 años en gobierno y después te vas para la farmacéutica. Garantizas tu pensión. Yo, pues, vamos a, ¿verdad?, crecer y ser más competitiva en la farmacéutica. Llevando la línea, pues acepto ir a esa área que en aquel entonces era la División para el Control de Drogas y Narcóticos. Otro mundo nuevo. Trabajando con cocaína, marihuana, heroína, realmente ya no eran metabolitos, trabajando con sustancias de nueva creación, que luego explicaré cómo ha sido esa experiencia con esas de nueva creación, las complejidades que nos presentan a nosotros para desarrollar métodos y la presión, que es lo que dijo la compañera. Tienes un caso que está vivo para presentarse ante un tribunal. Uno tiene que estar seguro que las características, que todo lo que tú has hecho es correcto, evitar la contaminación de esa muestra. Y lo otro que mencionó ella, estábamos jugando, pero jugando con seriedad, con responsabilidad e integridad, porque tenemos una licencia y queremos hacerlo bien, porque está la vida de otra persona envuelta. Y hay un detallito que seguro ella lo sabe muy claro, es la documentación. No es tan solo uno ir y tomar fotos, porque aquel entonces la foto era con unas cámaras más complicadas, había que esperar que eso pasara por el laboratorio de fotografía, de desarrollo, esperar la foto si salía bien, para entonces trabajar con la muestra. Porque una vez que se trabaja para los análisis, se destruye. Y tenemos que mantener, ¿verdad?, que pueda haber el abogado de defensa, abogado de fiscalía, más el juez y otras personas que la puedan ver. Y es bien borroso porque era blanco y negro. Yo empecé cuando era blanco y negro, que con colores y ahora digitales es divino. Entonces, en ese momento, pues hacíamos ese trabajo. Además, yo tenía una responsabilidad dentro del Departamento de Servicio contra la Adicción, como también en ANSCA y después en Salud. Responsabilidad de auditoría interna, tanto para la Policía de Puerto Rico, por fin llegué a la Policía de Puerto Rico, pero adicional de lo que ocupaba estos agentes de ley y orden, también me correspondía a la nueva creación de la agencia del laboratorio que estaba en la policía, que se llevó a la agencia del Instituto de Ciencias Forenses. Auditar ese laboratorio de sustancia controlada para evitar el desvío. Si se detectaba un desvío, había que hacer, ¿verdad?, las investigaciones de rigor como analista, ver qué estaba pasando, porque es una materia orgánica. ¿Y cuándo se dispone de esto? Después de 5 años de haber pasado el proceso criminal. Y el proceso criminal puede ser que durara 10 años o más. Una materia orgánica, saben que se va a descomponer. Y yo tengo que hacer todo ese relato, hacer todo analítico, demostrarle al fiscal que lo que se va a destruir es el material que se ocupó hace 10 años atrás o 15. Adicional a eso, cumplir con las leyes ambientales, tanto de EPA como Junta de Calidad Ambiental. Y el proceso para destruir la materia no va a ocurrir. Ustedes han tomado ciencia. Saben que la materia lo que pasa es que se transforma. Y esa transformación tenemos que yo no tenga que producir otra droga y complique la situación. O sea, para que vean la diversidad a donde yo fui a trabajar. Una experiencia única, adicional a eso tenía que velar qué nueva droga había.
Entonces, una vez que ya detectaba una nueva droga, estar segura que era, eso tenía que hacerlo con agencias federales, comunicarme tanto con DEA, que es la agencia en inglés, ¿verdad? El DEA son las siglas de la Administración de Drogas como tal aquí, el Drug Enforcement Administration, también con FDA. O sea, había una comunicación increíble. Sí, yo era químico 1 y llegué hasta ser supervisora y directora del laboratorio. Pero hay una historia que la compañera sí la conoce muy bien. Se quedó solo un químico, que fui yo, haciendo toda esa gama. Adicional a eso, ir a deponer para proyectos de ley, tanto en Cámara como en el Senado, defender e indicar las contrapartes y los pros, representar a nuestro secretario. Adicional a eso, tuve muchas transformaciones, entre ellas la cultura del cannabis, que ustedes luego creo que van a surgir esas preguntas. Adicional a eso, trabajar lo que es una orden declarativa para que entonces esa nueva droga entre entonces en el rigor y cumplimiento de nosotros. Adiestrar a agentes, adiestrar inspectores, adiestrar químicos que surgieran de otras agencias y trabajar a la mano con las agencias federales. No me arrepiento de haber estado en esas áreas de experiencia. Ahora he cambiado un poco. He pasado el tiempo, tengo que dejar una nueva generación. He adiestrado al compañero que está representando a nosotros, a los químicos. Hay una nueva ventana, ya abrieron 2 plazas en donde yo trabajé. Actualmente estoy en la academia y estoy entonces, ¿verdad?, aportando, bajo estos límites, aportando a lo que es futuros químicos en el área de forense como también en lo que es analista. Espero haber contestado. Gracias. Ya mismo le voy a dar oportunidad a ustedes para que empiecen a hacer preguntas y voy integrando las mías con las de ustedes para que sea más dinámico. Pero le quiero hacer una pregunta para darle parte a los estudiantes y es, ¿qué historia las marcó más en ese proceso de análisis forense? Mientras estaban en el lab, algún caso o algo que digan, wow, eso me marcó, que puedan compartir con los muchachos. Sí. Bueno, yo espero que no sea muy largo. No hay cosa que nos dé más alegría y sentido de deber cumplido cuando por nuestros análisis, por nuestro trabajo, se logra arrestar a una persona. O sea, se logra demostrar que este es el culpable. Eso es, ¿verdad?, una prueba del deber cumplido. Esto yo espero que no lo sientan muy largo, pero tengo que hacer esta historia. Nosotros se recibió un cadáver de una joven que estaba embarazada y que falleció por un veneno, estricnina. Estricnina es una cosa terrible, o sea, es terrible. Ya, yo creo que ya no se usan mucho, ¿verdad? No está disponible. Pero eso nos llegó, el análisis nos demostró que tenía estricnina. Pues entonces era una muchacha joven, estaba embarazada y supuestamente no tenía problema, ¿verdad? Ella estaba con un hombre, sabíamos en el historial que se fue investigando que ella había almorzado con el padre de ese bebé. Ese día, cuando se sintió mal, que fue al hospital, ella lo más que se le preocupaba era el bebé. El bebé, y la estricnina es terrible, los síntomas de que empiezan y hay uno como si tuvieras calambres en todo el cuerpo, que hasta se tuerce el cuerpo, ¿no? Entonces, pues ese señor le había dado aquí unas vitaminas en el almuerzo, habían almorzado y le dio vitaminas, pero no teníamos manera de demostrar que era él. No había manera, porque claro que él no nos iba a dejar eso allí. Estuvimos un tiempo batallando con eso. Sí, nos llegó una joven que era prima de ella, preocupada por todo esto, y ella decía, yo estoy segura que él la mató. Y también nos mencionó, yo sé que a él se le murió otra esposa
y se le murió un bebé. Pero son cosas que no teníamos los datos, no habían los datos para hacer esa investigación. Y entonces voy a brincar un montón de cosas, pero pasaron un par de años que el hombre estaba libre porque no podíamos demostrar. Entonces, en un día que estábamos hablando con una patóloga que había llegado recientemente allí, se estaba hablando del caso, y le dijimos, bueno, a él se le murió un bebé, y entiendo que, el patólogo que hizo la autopsia de ese bebé encontró que tenía la tráquea, como que se había ahogado con la leche. Lo cierto es que se sabía que él estaba con ese bebé solo. En el momento que el bebé muere, él estaba solo. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la doctora Álvarez, que recientemente falleció, era una patóloga muy entusiasta, nos escuchó y dice, bueno, pero si aquí se hizo una autopsia de ese bebé, pues aquí tiene que haber el médico tiene que haber obtenido una muestra de esa tráquea, y eso debe estar ahí porque no se bota. Se preparan las laminillas se preparan de una manera para que el médico pueda observar, ¿verdad?, en el microscopio si en verdad estaba la leche ahí o no. Eso estaba. Si él lo hizo, pues debe estar ahí. Pues lo buscamos, ella misma se metió en el almacén y siguió buscando hasta que lo encontró. ¿Qué hicimos? Pues hubo que lavar. El que está se me olvidó, ¿qué le ponen? Bueno, un líquido que mantiene el tejido, ¿verdad? Formalina, gracias. Estaba en formalina, la formalina le va a quitar todo lo que es agua a ese tejido para que luego se coloca en un bloque de parafina. Y la parafina, entonces se corta. No lo hacemos nosotros, lo hace un histólogo. Corta el tejido para que sea una lámina finitita que se pueda leer en un microscopio. Eso fue lo que se hizo. Pues entonces lo que tuvimos que hacer fue rehabilitar tuvimos que derretir esa parafina, echarla en un montón de soluciones para eliminar toda la parafina de ahí. Recuerdo que nuestro compañero que estaba haciendo esto, Rafi Rodríguez, estuvo protestando todo el tiempo. Yo no sé por qué van a hacer esto no va a hacer nada, esto es muy chiquito, taca, taca, taca. Todo el tiempo que él estuvo trabajando en eso, estuvo protestando. Nosotros usábamos en ese tiempo, eso fue hace muchos años, un espectrómetro no era de absorción atómica, No, era viejo. Lo que estábamos usando era pues, crear el ultravioleta, crear la curva que iba a darnos el material. La estricnina, que tiene una curva, tenía una curva bien característica. O sea, cuando nosotros veíamos eso, dice, eso es estricnina. Pues él está trabajando al lado mío, yo estoy trabajando acá haciendo otra cosa. Cuando ese hombre se tira un grito. Flor, mira esto, mira esto, mira esto. Mire, tenía una curva de estricnina tan hermosa que no había. Para nosotros son hermosas. Hermosa. Era una curva de ultravioleta súper característica. ¿Y qué dijimos? Lo cogimos. Efectivamente. Gracias a esto que nosotros nos atrevimos a hacer, ¿verdad? A esa inspiración de la doctora Alba, dijo, mira, a lo mejor lo logran ver ahí. Pues sí, ¿por qué? Porque el bebé no se podía haber tomado eso él solo. Era un bebé de meses. Se sabía que ese bebé él lo tenía porque la madre del bebé estaba en el hospital o algo así.
Y ahí, yo creo que los otros días fue que salió, pero lo cogimos. Esa fue una satisfacción increíble, y como esa hay otra. O sea, que el trabajo que hacemos nos da nuestras satisfacciones del deber bien hecho. Entre ese deber bien hecho, de verdad yo trabajaba más con los seres vivos y con la responsabilidad del cumplimiento y regulación. Hay cosas que son desconocidas tanto para el consumidor de alguna sustancia, sea controlada o no, y no se saben hacia dónde se exponen. Hay productos que son con letras chinas, instrucciones chinas, y no sabían lo que estaban consumiendo. En una ocasión, pues ya empiezan las querellas a la área en donde yo trabajaba, que es parte regulatoria. Pues entonces se ocupa la evidencia y se dice, esto está bajo investigación, porque ¿verdad? No se sabe quién es el responsable. A ver si de verdad tiene algo. Wow, esos análisis son difíciles, porque estamos ante un desconocido que puede leerse en cualquier espectro. Si estamos en la década de los 80, que no tenemos internet, todos son libros de referencia y consultas con teléfonos de personas, colegas que uno conoce fuera del país. Y ver cómo entonces validar el método, no estamos hablando de 2 días. Y los casos criminales o casos de investigación corrían en menos de 8 horas, había que ver qué había. Porque entonces hay que montar vigilancia, hay que ver el patrón, pero buscar la orden para hacer el trabajo. Algunos, ¿verdad? Habíamos entonces la desventaja de nosotros en el laboratorio que teníamos esa presión. Como mencionó la compañera, la presión la tuvieron con el bebé y trabajar con eso había que entonces ir contra el reloj. ¿El equipo de trabajo está dispuesto a trabajar 24 horas? Sí, pero tenemos todas las herramientas, tenemos que comunicarnos. Hablando de nuevo del producto chino, nos dimos cuenta entre el análisis y toda la investigación en 3 días que tenía un producto controlado. ¿Tanto este producto controlado se producía en Puerto Rico? Sí. Entonces buscamos la casa farmacéutica que gustosamente cooperó con nosotros en la investigación. Pudimos utilizar en parte y modificar ese método de análisis y volver a corroborarlo con un estándar que venía de Estados Unidos, porque no había aquí. Ese estándar tardó como 5 días y corríamos contra la presión. Más otros casos que tenemos, porque si fuera el único, ¿verdad? Y pedir tiempo al fiscal que nos diera para documentarlo correctamente. Luego de eso, se retiró, ¿verdad? Con la ayuda de DEA, se determinó también, ellos también le interesó el caso, y se retiró el producto. Inclusive la casa farmacéutica aquí en Puerto Rico ya no continuaba con la producción del ingrediente activo. Eso fue bien impactante, pero a la misma vez también nos presentaban casos adulterados, pastillas adulteradas, porque íbamos a un PDR, que es un libro de Physical Desk Reference, que es uno que decía las características, números, porque recuerden que yo no tenía internet. Había que entonces también los compañeros de forense, ver qué ellos habían visto, ver que entonces cómo trabajar con eso. Si me impactó eso, ni me imaginaba que en la década del siglo XXI, ¿verdad? Porque yo empecé en el siglo XXI me iba a continuar impactando. Primero encuentran una brea, pero dicen que hay que retirarla del negocio y que tiene un mal olor. La policía de Puerto Rico, pues obviamente lo entrega a nosotros con la intención del decomiso. Pero para decomisar, recuerden que tenemos que cumplir con las leyes ambientales. Para poder disponer de ello, hay que analizar. No se fue para investigación, en este caso, pues porque querían retirarlo y apareció en el negocio, ¿verdad? Eso es lo que se dijo. En el análisis encontramos presencia de hachís, que es más concentrado que el cannabis en sí. Tenía más de
como 89% de pureza de tetrahidrocannabinol. ¡Wow! Ahí entonces empezó tenemos que agacharnos. Está bien ya. Ahorita va a sonar la de aquí, porque esa fue la de los celulares, porque el checkout se está llevando a cabo en todo Puerto Rico. Está bien. Cumplimos. Menos nosotras metidas debajo de la mesa, ¿no? No, es un poco, pero nos agarramos y nos sujetamos, de verdad. Y entre ese, ¿verdad? Dejándolo con la brea, les voy a decir un cuento de Halloween. Y es un caso real, 2012. En las playas de Puerto Rico estaban vendiendo unos bizcochos. En esa edad yo creo que ya ustedes están viendo televisor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes vieron esa noticia que estaban vendiendo bizcochitos en las playas? ¿Y ustedes comprarían bizcochitos en las playas de Puerto Rico? ¿Sí? ¿Cuántos sí? Yo no. Yo compraría una piñita, alcapurria, bacalaíto. Pero, ¿verdad? Volviendo a este caso, pues la policía de Puerto Rico empieza a llamarle la atención. Tratan ellos lo que vamos a mencionar prueba de campo, que es una prueba presuntiva. Antes nosotros teníamos que hacer esa prueba presuntiva en la década de los 70 y 80. Se adiestró a la policía para eso y, ¿verdad? Ha sido bien positivo, por lo menos para nosotros, seguir la línea de la investigación. No descartamos las otras drogas con la presuntiva, porque presuntiva es algo que se sospecha, todavía no está seguro. Nosotros tenemos licencia y tenemos que buscar y aclarar los casos. Volviendo al caso del cupcake, vamos entonces a cuando ellos hacen la prueba de campo, dicen, mira, sale negativo. ¿Y qué es lo que le preocupa? Porque, ¿verdad? Tiene harina. Y dicen, pues mire, es que lo que pasa es que estamos observando un patrón de conducta diferente. Muy interesante. Pues obviamente pidieron al secretario la intervención de nosotros. Recuerden que nosotros somos de regulación y cumplimiento, además de auditar, porque la policía ocupó algo, hizo una prueba de campo y nosotros nuestra auditoría tienen que explicar por qué incautaron eso. Entonces, pues abrieron una área para investigación de este caso, a pesar de que Fiscalía no lo pidió, pero ya la Policía de Puerto Rico tenía una sospecha. Nuevamente trabajo en conjunto con el Instituto de Ciencia Forense. A la mano vamos a trabajar con un problema social. Y nosotros impactadas, cupcake en una playa de Puerto Rico. ¡Wow! Mientras tanto, nuestros inspectores en aquel momento hacían la investigación. A mí me correspondía, junto con el grupo de químicos de la otra agencia, trabajar este caso. No fue tan difícil, porque, ¿verdad? El bizcocho, el cupcake, lo rompimos, empezamos a mirar el microscopio porque teníamos que mirarlo cada uno, porque tenía que tener un material extraño, por algo era. Cogimos un pedacito. Después encontramos pepitas. Las pepitas las pusimos a germinar. El pedacito que vimos de hilacha, de vegetal, la pusimos con la prueba presuntiva, nada. Pero como teníamos bastante material, además de la harina, obviamente la harina también se trabajó, pues optamos por secar esta especie vegetal, porque húmeda, ¿verdad? Para cromatografía hay que, ¿verdad?, trabajar y hacer lo correspondiente de una buena extracción. Y si teníamos muestras, podíamos hacerlo. Y no lo queríamos hacer en infrarrojo porque trabajar con los pellets, Flor, ¿sabes lo que era? Y es mejor una cromatografía de gas con masa acoplada. Que eso es lo que es bueno del siglo XXI, porque no sabíamos los pesos. Eso nos ha ayudado a hacer otras pruebas adicionales. Y ahora que viene más PET,
que eso ustedes lo van a ver ahorita, lo van a ver en el recorrido de aquí y lo van a disfrutar y ustedes no saben la maravilla, pero lo que hemos disfrutado nosotros desde que se creó esta técnica. Adicional a esto, pues, cuando hicimos el trabajo, usted debió oír ese grito de milagro. Nosotros decíamos, ¡Eureka! En todo pasillo, cuando, número uno, ¿verdad? Secar la muestra era un olor de brownie, porque era de chocolate. Y aparte de eso, vimos que tenía presencia de tetrahidrocannabinol y una cantidad significativa. Pues obviamente ocurrió entonces lo que procede de la Policía de Puerto Rico. Por lo menos nosotros contribuimos a que nuestra parte científica pudiera aclarar qué era lo que estaba pasando, además de los problemas sociales. Y quisiera comentar otro más. Si estamos hablando de mi principio, nosotros habíamos escuchado mucho lo que era la droga del amor. De hecho, ahí fue mi primer curso de educación continuada, el éxtasis. Ese éxtasis es una que tiene mucho colorido llamativo y lo podía parecer como si fuera un sneaker o algo parecido a un M&M. Para analizar aquí en Puerto Rico, íbamos en cuesta arriba. Aquella época no teníamos tanta instrumentación y eso puede dar la confirmación la compañera. Mi trabajo colaborativo fue con Aduana. Aduana aquí en Puerto Rico cooperó, hicimos muchos trabajos de esos, de las fiestas de rave. Jóvenes, mi exhortación, si cogen la profesión de químicos, saben la magnitud que tenemos. Tenemos una responsabilidad con el país. No tan solo crear medicamentos, sino vamos a cuidar la sociedad. Y para ello es necesario conocer cuáles son las técnicas que tienen a su mano. De hecho, podría haber otros más comentarios de mi experiencia. Sí salí en televisión, salí en muchos anuncios de investigación de Jay Fonseca, también en rayos X, entre ellos lo que es el cannabinoide sintético, el humo que mata, el beso del diablo, que ahí es que ha sido esa gran aportación que he dado a través de esta profesión. No se arrepientan, química les da el espacio, forense le da un mundo de posibilidades de investigación en la manera correcta, utilizando técnicas de laboratorio significativas y que sean reproducibles, robustas y también con una buena precisión. Wow. Yo estoy como que seguiría preguntando, pero quiero que ustedes, ¿verdad?, puedan venir. Una de las cosas que quería destacar de lo que hablaron las compañeras, por si acaso no están claros, mencionaron pruebas presuntivas. En el campo forense, ¿verdad?, cuando se va a la escena, a veces hacen pruebas presuntivas en el lugar o en el mismo laboratorio. Esas son pruebas casi siempre cualitativas que te dan una idea de lo que puede ser, pero eso no es una prueba final porque hay que llevarlo a equipos más avanzados y tener entonces pruebas confirmatorias para poder decir sin lugar a dudas, esta es la identificación de la sustancia. Ellas han hablado de los retos que encontraron, ¿verdad?, a través de los años por la falta de tecnología. Según fue avanzando la tecnología, facilitó mucho más el trabajo, ¿verdad?, del químico y sobre todo la importancia de cuando usted escoja una carrera, usted esté claro por qué la está escogiendo y en este caso poder servir, como decía Rebeca, a nuestra sociedad, ya sea, ¿verdad?, en la carrera que usted decida, pues química nos da muchas opciones, pero el poder servir correctamente de una manera íntegra y de una manera ética. Nuestra sociedad necesita profesionales, ¿verdad?, que sean preparados, que estén a la vanguardia. Nosotros aquí cuando vayamos al tour van a ver mucha de la tecnología que ellas estaban mencionando, la tenemos aquí, la van a poder ver, ¿verdad? Y son experiencias que pueden tener. Es importante que usted aprenda destreza, ¿verdad? Que usted pueda operar un equipo y hacer los análisis correctos. Nosotras hemos hablado acá, pero digo ella, ¿verdad? Yo estoy preguntando. Les pregunto, sean libres, hay 2 micrófonos abiertos abajo. Si alguno tiene una pregunta en particular que quiera hacerle a nuestro panel, ellas son voz de la experiencia, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Conocer cómo llegaron ahí, esos retos que han encontrado. Ellas nos han hablado de casos que las han marcado
sobre todo ambas hablan de las marcas del poder hacer justicia, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta, micrófonos están abiertos y también no sé si pasaron las tarjetitas y tienen lápiz. Si alguien no se atreve a hablar, levanta la tarjeta y alguno de los ujieres o de los muchachos puede ir al micrófono y hacer la pregunta. Así que abrimos el espacio para que ustedes, ¿verdad?, hagan las preguntas que quieran sobre este tema. No sean tímidos, aprovechen la oportunidad. Estamos listos para escucharlo. Bueno, voy a preguntarle a Flor y compartir con ustedes. De verdad, Flor y yo hemos coincidido en varios escenarios y ni nos íbamos a imaginar encontrarnos aquí. De hecho, empecé de mis años de juventud para una investigación de un caso en particular de que una persona consumía fentermina para rebajar. Esa persona falleció. Entonces, obviamente, quería hacer la investigación y ahí es que llegó a tus manos. Como una estudiante que el rumbo iba a ser de química. Y míranos hoy. ¿Cómo te sientes? Así mismo, sí, yo las recuerdo. De hecho, ya estuvo un tiempo, creo que un verano trabajando dentro como estudiante, trabajaba, nos ayudaba a preparar la cristalería, etc. Después regresa para saber, ¿verdad? Y entonces me la encuentro y casi responsable de que yo me haya integrado de lleno en el colegio químico. Yo era, ¿verdad?, química y estaba colegiada, pero en realidad no estaba asistiendo. Digo, cuando había que tomar un curso, pues se tomaba, pero no estaba envuelta. Cuando Rebeca se convierte en presidenta, pues ella quiso dedicarle la convención a la ciencia forense. Y el equipo del instituto fue, porque somos los químicos los que somos de ahí, pero los muchachos prepararon una escena de crimen allí en el centro de convenciones. Se preparó la escena del crimen porque ahí sí se podía explicar a la gente todo el trabajo que se hace para eso. De todas maneras, desde entonces yo creo que ella fue la que gracias a ella me integré al colegio de químicos. Eventualmente pues también tuve la presidencia del colegio y todavía sigo allí ayudando en lo que sea. No estoy, ¿verdad?, ejerciendo la profesión, pero lo aprendido no se olvida y allí estamos para dar la mano siempre. Y estamos aquí ansiosas de escuchar sus preguntas y ver cómo podemos aportar alguna información adicional. Tengo aquí unas preguntas. Una de ellas es que si es el químico forense o quién es el que recoge a los muertos. No te entendí, habla más claro. Que quién es el que se dedica a recoger los muertos en una escena. ¿A quién recoge el cadáver? Ok. Pues ahí, ese es el principio. El cadáver, hay un equipo de personas que se llaman investigadores forenses, investigadores de campo, que están preparados para eso. Y ellos llegan, pero claro, tienen que tener el permiso del fiscal. El fiscal de turno es el que decide cuándo que se recoja el cadáver y se lleva. Eso se lleva entonces al Instituto de Ciencias Forenses y a partir de ahí, pues, procede su camino. El patólogo saca las muestras y las envía a cada sitio donde las tiene que enviar y así sucesivamente hasta que el caso se completa. También preguntan qué fue lo más que le impactó en cuanto al avance tecnológico en su campo. ¿Qué fue lo más que le impactó en el avance tecnológico en su campo? O sea, mientras estaban ejerciendo, ¿qué avance tecnológico dijo, wow, esto? Bueno, el impacto es tremendo, porque nosotros
Yo empecé trabajando, destilando para hacerle el análisis de alcohol, que era un montón, y había que hacer una destilación y después entonces hacer la prueba de color para entonces poderlo llevar a un número que te era titulando, para poder encontrar cuánto tenía de alcohol, titulando. Entonces, pues, poco a poco, pues llegó el cromatógrafo de gas, y el cromatógrafo de gas nos facilitó muchas las cosas. Para mí era más divertido hacer toda aquella cosa de destilar y eso, porque pues eso fue lo que me llamó la atención de la química en mi momento, porque era mi mamá la que me decía, pues eso era lo que había. De todas maneras, pues así poco a poco fuimos cambiando los procedimientos y las cosas se hicieron más fáciles, porque ya para determinar cuánta droga había en el sistema, pues ya habían otras maneras de hacerlo y no teníamos que depender de usar el espectrómetro el que usamos para aquello otro. Tengo la mente mala. Pero eso, ¿verdad? Es normal. Pero adicional a eso, tu muestra era líquida. Mis muestras eran líquidas. Y entonces la cromatografía de líquida, ¿verdad? Te abrió camino. La cromatografía líquida nos abrió camino, eso llegó bastante después. Y poco a poco, pues, las cosas son más fáciles. Las cosas son más fáciles, yo hace 14 años que me retiré. Así que desde ese momento hasta ahora tiene que haber muchísimos más cambios, muchos más instrumentos. Y yo me uno a la jubilación, o sea, también de retiro, hace 2 años. O sea, que de verdad estamos en esa etapa. Adicional a eso, en el caso de la compañera, también le ha facilitado la derivación de estos productos orgánicos. Que haber hecho la destilación ahora te hace más sencilla. Oh, sí. Ya no hay que destilar porque han sucedido muchísimas cosas que nos han adelantado. O sea, nosotros hacíamos, después que más o menos pensábamos que esto tenía una droga, pues montábamos unas placas de capa fina para entonces poner un montón de muestras a ver cuál de esas drogas era, y si no era, había que volver a hacerlo y repetirlo. Después eso nos llegó en papelitos que ya estaban preparados y podíamos hacerlo más rápido. Pero ahora mismo pues se está haciendo por cromatografía líquida, cromatografía la cromatografía líquida actualmente viene acoplada a masa. Exacto. O sea, espectro de masa. Y ahora sí, con 4, o sea, está en avanzada. Además ¿verdad?, de la situación de la líquida, en el caso cuando era una muestra sólida, hay que pesarla antes. Exacto. Cuando yo comencé, no era digital. Obviamente siempre hay que calibrar, hay que estar seguro que son precisas y estén exactas esa pesa, balanza. Y era cuesta arriba como era antes, o sea, los 3 brazos. Cuando termine el ruido, seguimos. Vamos a continuar con las preguntas y después entonces pasamos a la merienda. ¿Está bien? Así que, chicos, Carla, ¿quién va a leer? Alejandro, la pregunta que tienes. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el caso de droga peor que han tenido y qué tipo de droga era? ¿Se me escuchó? Caso peor. De droga, no de oro. De droga. Ajá. Ok, de incautaciones de droga es lo que usted se refiere. Ajá, ¿y qué tipo de droga era? En mi caso fue
Una sustancia que prácticamente es nueva son los de las sales de baño. Esto de las sales de baño que son catinonas. En Puerto Rico creíamos que, ¿verdad? Como el COVID, que no iban a llegar, pero llegaron. En este caso no fue bien puesta arriba. Primero porque en ese momento ya yo tenía instrucciones de ir con el grupo de investigaciones de inspectores al lugar en donde estaban fabricando en una zona residencial este tipo de sales de baño. Obviamente con mis debidas precauciones, porque teníamos que usar el traje de protección, porque la inhalación de ella también estábamos pensando que podía haber fentanilo. Y el fentanilo, no sé si ustedes han escuchado mucho de esa droga sucia, que así se le denomina, no es que yo la llame sucia, pero es uno de los opiáceos más mortales comparado a heroína. Pues teníamos que ir con nuestro traje de protección, con nuestro Narcan y enfrentarnos a un mundo desconocido para ocupar, ¿verdad?, las muestras correspondientes, velar que el can que estaba trabajando con nosotros tampoco tuviera una contaminación y que pudiéramos atender la escena. En aquel momento sí estaba la persona que se estaba interviniendo y estar en ese momento fue difícil. Aunque se nos adiestra, se nos capacita, los escenarios son cada uno muy especiales. Otro momento que yo tuve de impacto, que me impactó de droga, y esto es algo de mis años de juventud empezando en esta carrera, y yo quisiera traer un poco más de ese recuerdo a mi memoria. Nada más me recuerdo lo siguiente. Yo comencé cuando no había la canina. Se adiestró a los canes con, ¿verdad?, en los debidos procesos. La primera intervención que se hizo en Puerto Rico, con la policía de Puerto Rico, en un sector, nosotros cuando fuimos a lo de la celda, ¿verdad?, ver cómo trabajó este can, etcétera, la dama que estaba en la celda estaba gritando que no se podían intervenir con la niña. Ustedes saben que los canes es por olfato. La niña tenía en el pamper droga y dinero. Y eso todavía hoy me estaba tan impactante, porque oía a la dama gritando que no se metieran con la niña y la niña tenía eso en el pamper. Obviamente la niña decía que en la casa había más. Y de verdad, a pesar que uno dice, estoy listo, pero lo amo. Otra cosa, los tribunales es cada uno un reto para nosotros. Tenemos que defenderle el trabajo que hiciste. Si no lo tienes bien documentado, además que no te llaman del día siguiente que lo trabajaste, te llaman quizás al año, 2 años después. Tienes que refrescar todo lo que escribiste. Y si no escribiste un detalle, ellos como que lo ven, lo mastican. Pero por lo menos cuando tú dices, yo tengo una nota, pero tienes que estar en el expediente, no en tu libreta de trabajo, sino en el expediente que corresponde. Son experiencias que uno aprende, ¿verdad? Y segundo, busca una lección de ellas, porque tenemos que corregir y estar preparados siempre. Esa, ¿verdad?, ha sido mis experiencias, no sé las de Flor en ese caso. Bueno, con drogas. En realidad, no puedo creer que es una que sea con drogas. O sea, el caso que les narré es uno de los que más me impactaron a mí. Y realmente es una satisfacción cuando podemos hacer el trabajo bien. Ahora bien, como dijo Rebeca, nosotros empezamos haciendo una química del banco, trabajando en el banco, y poco a poco hemos ido cambiando. Yo siempre pienso que era más divertido lo otro, pero con esto avanzamos más. Con lo de hoy avanzamos más. Y hay una cosa que yo no quiero que se me olvide decirles. Aprendemos siempre.
No es cuestión que terminamos, nos graduamos, hicimos nuestro bachillerato, empezamos a trabajar y ahí quedó. Hay que aprender siempre. Hay que buscar la manera. No todos los trabajos son esto, como se dice en inglés, friendly, para proveernos más información de distintas cosas. En mi caso, pues nada, mi papá era médico y yo sabía que él iba a tomar unos cursos fuera de Puerto Rico todos los años. Y sí, tiene que haber algo así en toxicología, pero yo no sabía buscarlo porque no sabía el nombre. Finalmente, no voy a hacer una larga historia corta, alguien que llegó al laboratorio que preguntó, ¿ustedes están en una asociación? Y dijimos una que había, pero era una cosa que tenía el jefe que era en Inglaterra, ya que nosotros no podíamos ir allá. Y él dijo, ay, esa es cara, a mí me gusta esta. Y mira, yo lo aprendí. Fui a las revistas, las busqué y encontré algo. Hasta que encontré de qué manera yo podía ser miembro de eso. Me tomó un par de años porque el jefe no era muy friendly con ese tipo de cosas. Pero cuando llegó la doctora Álvarez al instituto, que ella era mi amiga, yo voy y dije, mira, yo quiero ir aquí porque no podía hacerme miembro porque necesitaba 2 toxicólogos que firmaran por mí. Ella había estudiado en Miami y le dije, tengo esto, y allá lo mandamos y estuve yendo como más de 10 años, iba todos los años aunque lo pagara yo, porque es el momento de tu aprender. Tienes que buscar oportunidades de aprender, es sumamente importante en el campo nuestro de la ciencia, porque la ciencia no es estática. La ciencia, los métodos siguen cambiando. Esto, pues. Vamos a hacer una cosa, porque son las 10:40. Ellas van a seguir con nosotros, ¿verdad?, en los laboratorios, pero le voy a dar oportunidad a 2 preguntas más para entonces pasar a la merienda, y durante el tour, si se quedó alguna pregunta, Flor y Rebeca van a estar durante todo el tour y pueden hacerle, ¿verdad?, preguntas a ellas, ¿verdad?, ya más cercanas. Así que, Carla. ¿Qué experiencias hay disponibles para exponernos al campo de química forense fuera de lo académico? Y en conjunto con esa pregunta, ¿cómo los que estudian ciencias forenses como bachillerato pueden llegar a aspirar a ser toxicólogos forenses? Ok, creo que la contesto yo. En el caso de preparación académica y experiencias, pues por lo menos durante sus cursos, el programa académico provee cursos de investigación donde usted va a aprender sobre el manejo de evidencia y cómo se analiza la evidencia general en el laboratorio, ¿verdad? Aparte de los cursos de química y de todo lo que tiene que tomar. Para llegar a Flor ejerció como toxicóloga y ella puede hablar al respecto, pero usted se puede especializar con una escuela graduada en toxicología. Ahora mismo yo tengo egresados de nuestro programa de ciencia forense, no de química. Lo puede hacer con química, lo puede hacer con ciencia forense, haciendo su PhD en toxicología, ¿verdad? Porque hay programas graduados para distintos campos forenses. No sé si esa era la pregunta. Flor, no sé si quieres añadir algo para toxicología. Bueno, para toxicología, les digo, yo aprendí cuando llegué allí. Yo tengo un bachillerato, yo no tengo ni maestría ni doctorado. Sí tengo unos estudios que hice en cosas que me encontré y tomé un cursito de toxicología, pero realmente lo aprendí sobre la marcha. Usted es un químico y usted va a poder aprender si se lo proponen, ¿ok? Así que eso es algo, y entonces, pues nada. También quisiera ahondar, y de hecho la compañera también puede confirmar que es así. Hay oportunidades dentro de la agencia de gobierno para estudiantes que están en desarrollo en química, como también en investigación. Esa ayuda existe. Lo único que hay que hacer es el acuerdo con la agencia de gobierno y ver que cumpla con la regulación de la universidad. Pero sí existe. Esa ayuda de práctica no tiene que ir, y de hecho lo puede confirmar. Está en el programa. Vamos entonces a dejar a la doctora Ferrer que ahonde un poco de esa, pero existe. Sí, como parte del programa está el curso de práctica y ahí usted puede escoger y hacer. La universidad pues tiene el seguro correspondiente
y puede ejercer la práctica en el área, ¿verdad?, que más le agrade, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos hacer una colaboración con el centro de práctica. Así que está esa oportunidad de hacer práctica forense. José. La última pregunta era, ¿cuáles son los contras de su profesión según sus experiencias? Pues mire, yo en mi plano personal y profesional no tengo ningún contra. El contra ha sido, como diría, un reto, cuando no tengo la herramienta, pero no me ha imposibilitado hacer un análisis. He buscado y he tenido el apoyo, ¿verdad?, cuando estaba trabajando en agencia de gobierno, buscar alternativas. Les he mencionado que trabajaba en un momento a la mano con agencias federales y locales, pero de verdad no ha sido un contra, ha sido todo lo contrario. He aprendido cosas de la otra agencia, me ha ayudado a tener compañeros y colegas que ayudan a la contribución a aclarecer el caso que voy a investigar. Ese es mi plano, ¿verdad?, profesional. Pues yo tampoco tengo un contra, todo tiene que ver con mi actitud y la búsqueda de soluciones cuando no las hay. Incluso nuestro laboratorio envía, hay veces que no tenemos las muestras, no tenemos controles para una cosa que llegó nueva, pero sí existe un laboratorio en Filadelfia que hace todas esas cosas y nosotros pues tenemos un acuerdo y nosotros lo enviamos allá y pues tenemos los resultados. Eso pasa, y déjame hacer un cuentito pequeño. Yo tuve el caso de un legislador que pues, fue acusado de que había violado a una jovencita. Ella decía que él le había dado algo, Ambien y Valium. Fue lo que le llaman un date rape. La cosa es que yo, cuando me llegó la muestra, que como no era un cadáver, pues era una joven, pues se tomó como se toma en el hospital un chispito así de sangre. Yo creo que si eran 2 mililitros era mucho. Yo no podía ponerme a analizar eso. O sea, se me iba a gastar y no iba a conseguir nada con lo que tenía. Pues lo envié allá afuera. Nada, llamé. Pedí hablar con el director porque yo quería asegurarme que ellos analizaran exactamente lo que yo. Exactamente. No que hicieran un screening de un montón de droga. Y eso fue así. Y eso lo encontró el Ambien que ella dijo que le habían dado. Solpiden, es Solpiden. Y me dijo, yo sé que el Valium está ahí, pero está por debajo de los límites de detección, no te lo puedo informar. Pero eso fue clave para que este señor pues eventualmente se declarara culpable. Pasaron como 3 años vamos y venimos y se suspende y no se suspende. Pero sí, esa es una de las satisfacciones grandes que tenía porque ella sabía que le habían dado algo. Y se trataba del presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, chicos, vieron, esto es un campo súper interesante. Creo que hemos sacado, ¿verdad?, mucha información. La calma que hay que tener en este tipo de análisis y hacer las cosas correctas. Queremos, ¿verdad?, antes de dividirlos para salir, darle un fuerte aplauso a Flor y Rebeca. Gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad? Un placer. No saben la alegría que me dio cuando me invitaron a venir a hablarles a ustedes. Es un placer. Así que gracias. Tenemos varios anuncios. Rebeca va a dar un anuncio referente a una actividad que se va a estar llevando a cabo. Y aquí en el recinto no veo a Joyce, que es la directora de Química Verde. Ella está trabajando con una iniciativa que podemos entonces colaborar con la propuesta que nos va a dar Rebeca. Escuchemos. Bueno, es una buena propuesta, de hecho es del Congreso Nacional de Estados Unidos, ya lleva varios años puesta en vigor, lleva como 5 años.
Esta propuesta en realidad es una exhortación. Si tienen algún medicamento en su hogar que ustedes no utilicen, también veterinarios, pueden ser productos veterinarios, tienen una oportunidad de llevarlo a un centro de recolección. El 28 de octubre, de 9 a la 1 de la tarde, va a haber centros de recolección de medicamentos que ustedes quieran disponer. ¿Por qué? Porque en realidad, si los dejamos en el zafacón, puede caer en unas manos y hacerle daño a otras personas, y que nosotros de verdad no tenemos esa intención. De verdad debemos prevenir que caigan otras personas inocentes en el mundo del narcotráfico. Adicional a eso, no los boten en los inodoros, hacen daño también a las aguas y a nuestra naturaleza. Tampoco lo mezclen con los productos de harinas de café, que a veces lo dicen. Así no los encuentran, pero miren lo del bizcocho, el cupcake. O sea, puede pasar tantas cosas. Hay un mecanismo, el Congreso Nacional es el que paga todos los gastos, nada más es identificar cuál es el centro. De hecho, le vamos a hacer llegar a la persona de contacto aquí en la Interamericana el site para que entonces pueda orientar a cada uno de ustedes en dónde pueden recolectar. En el Departamento de Salud en Río Piedra, que es en mi área, ¿verdad?, en donde yo casi resido, área metro, están recolectando, si conocen a alguien también, están allí ese día que son sábados, están ahí en donde la área que se hacía las tomas de muestras de COVID. Luego, ¿verdad?, haremos hacer llegar esa información. Tenemos que ser precavidos y evitar que el narcotráfico sea el que esté aquí haciendo daño a nuestras personas. Gracias por la oportunidad, ha sido un placer, me uno a las palabras de mi compañera Flor y más acompañarte y llevar ese recorrido de haber aportado algo y seguir aportando y aprendiendo algo más de la química forense y su extensión. La compañera también quiere decir algo y le voy a dar esa oportunidad, si me permite, doctora. Sí. Que no puedo perder, los tengo aquí, no quiero perder la oportunidad de decirle que en forense hay químicos en toxicología forense, pero también hay químicos en otras áreas. O sea, que hay más de una manera de tú poder trabajar en forense. Tenemos, allí está también los laboratorios que únicamente se dedican a recibir y examinar las sustancias controladas. Porque no se puede acusar a una persona de poseer sustancia controlada si usted no está seguro que eso es lo que es. Así que esa es un área que tenemos. Y además está el laboratorio de química forense, que ahí hacen de todo, desde residuos de disparos en la ropa, desde chequear el carro, lo que había dentro de un carro, y todas esas cosas que vemos en los programas forenses que a veces nos dan, que tienen que ver con la evidencia física, lo hacen los que trabajan en el Departamento de Química Forense. Así que hay para escoger. Eso es muy importante, ¿verdad? Aquí hay varias aplicaciones. Esperamos que haya sido, ¿verdad?, de crecimiento para ustedes escuchar esto. Le voy a pedir ahora a las maestras que me ayuden. Vamos a dividirlo en 3 grupos. Asimismo van a salir en 3 grupos para recoger, grupos de 20. ¿Cuántos estudiantes tengo, gente? De escuela superior que van a ir a los tours. Y igual estudiantes de primer año que no hayan visto los laboratorios pueden unirse a este recorrido. Vamos a dividirlos en 3 grupos. Tengo ujieres que van a acompañarlos y vamos a ir a la merienda. Antes de salir, no sé si el doctor Vélez, ¿verdad?, que es el director del departamento, quiera decir algunas palabras, y las maestras igual, si los estudiantes necesitan algún tipo de orientación, ¿verdad?, de nuestro departamento de programas, él está en el área. ¿Está bien? Vayan, Carla, ve contándome los estudiantes. Las maestras me ayudan con eso. Algo rapidito para que puedan salir. Bienvenido a la Interamericana, le agradezco su participación en esta mañana con excelentes recursos. Son parte de las opciones que tenemos en nuestro departamento. Así que ahora ustedes analizar qué es lo que ustedes quieren ser. Cualquier duda, pues estamos aquí en la Inter. Ustedes
usted puede venir, sentarse con cada uno de los facultativos del área de química o de otra área que usted interese y con gusto le orientamos, ¿ok? Bienvenido y que disfruten ahora el recorrido por la Inter Ponce. Gracias.